Ishabariki Quera, Pina, Quina, Meñañe Puyuma, Yepu, Peoñan de Carque, Hayaku, Huevo, Nian de Prueba Jera Vagina. Atorado, hermano, fuera Roe de Video Vázquez, Congregación Remanente de Israel vive, Anjepuita Suma Penendivejina, a Peisa Yamuaje, Yajao Penderentape Comba, Esporainte, Carta del Apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, edición número 151, Lomita, edición número 151, versión guaraní, vea, caída tora. Tuve ti programa Matic Torah y pues el ahorita. Sí, hoy me tenéis unos cuantos ya por Matic Torah, a responder a qué preguntas. Pero venía aprender a conocer la mente. Ella pues guaranime y uto beta jawa entiende beta lo mitad. Entonces vamos a hacer cada hija Torah, Hoy está ahí la mate a Torah. Pero me hace idea, güey. Veis ahí nada, Aguille Roe Sergio, Aguille entero, te ave catujare, me ya pues acá, Roe Sergio, voy a buscar en de comba, Samui, ya upian a Facebook, ya upian a YouTube, a ver, yo repartijare ahí nada, entero grupo, o le coa vejina co ñaner envia po, a toda versión, radio WhatsApp, te imagina, a oinjare ya pues acá, entero, vete a ver, media hora, 40 minutos, ambas, ya pues acá, jare co programa, Abu lleguen de roete, a ver, pese allí que imagina Efesios capítulo 6. Más 595-985-162-975, pe cuadro, ahí me nada lo está. Ya, por la vende pregunta y cuera, pembo, la vende audio. Rezamos oración, ya recuerda, día de oración, ayuno, vigilia. Pembo, se mira, vende ñeputu, mi vende ofrenda, mi vende acá, vende ayuda, vende auxilio. A ver, vea con línea, la vende giro, bella, poseamos. Más 595-985-162-975, línea personal. A ver, te imaginas. Vaigo y que Efesios capítulo 6. Y hay que, ya Pitágoras 3, versículo 3. Bueno, no, ya tú iba. Pero son decisiones que ya hay que tomarlo. Ya hay uno la llave allá. Hay casos de que, y pues sí, la tuya mía ya con el tiempo o aceptar y que ahí ya reconciliar y los hijos están ahora en la fe cumpliendo los mandamientos sin problema. A veces copia ahí ya sería bueno seguir orando ahí cuando los padres se enojan y niegan a sus hijos. Y sí, apala ya que son hoy va tú perseguir ayudar ya insistí siempre allá. Pero hoy jamás relación y obviamente ya ora. Por ahí se le prende la lamparita allá entender la ñande ya entendía. Bendición, veda su escuela maravillosa. No hay ñande, siempre hasta el último ñaña hasta la pono ya negar su escuela ni pono ya niña abandonar la ñande ya cuama con ambas. Hallaré con posibilidad tu peor te iba. Pero la decisión se ha tomado y ñande remedia y la ñande contra. Bueno. 6.4. El mismo un baiteore con la Biblia, pero para ella un bultido de armada, pues no la tanto merodeo, ya le está Reina Valera, a ver, a conversión israelita nazareno. Y no, para los padres, si Pepe, digo ya Pitágoras. Ya esa niña de tu acuerdas, java tu acuerdas, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlo en disciplina y amonestación del maestro. A ver, y del Señor y Reina Valera. Sabemos que se está refiriendo al maestro Yahshua. Es la obligación orecoa, entonces tu acuerdas. Y ñande rumia, claro, hoy coque beguri. Pues ñande como padre, o sea, la ñande rumia, o cenamos la Torah, Añande ya conocemos la Torah de tú ya seguía ya por las escuelas y añande jata tapeo ahí. Pero se había sido la Torah mía con conocimiento, güey.
estudiar, hija, pero hoy cuadran, hablando que tú no hay posibilidad de estudiar, por lo menos o tomar una decisión de cuera. A niños en la familia ven la mal ejemplo. Hay casos, amigos, hay casos que los padres no leen y sus hijos son respetuosos. Va, el apóstol Pablo, entero veo, digo ya con la toraña de conciencia, ve la mandamiento, la ley, por naturaleza. Jaupea de violado ya, ni la escrito más de penamos, ahí la de conciencia de más de penajina. A pesar de Romano, ahora te sacan de Romano 2, creo que está Romano 2, verso 15, 14, 15 por ahí está. No, verso 14, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en su corazón, ¿ven? Dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole su razonamiento. Es razonar, desde leer, donde tú no lees, no escribí, pero y que tú razonado, calcular, pero no hay por ahí, porque entero veo, inte ya le coya, huevo muy o inte de la ley, ya de aputu. A huevo de hora de jugata, de tomar una decisión, ella puede ir ahí, bueno, la juicio, porque de tomar decisión es razonar, y cuando ponamos no convenir, ella puede ir, y bueno. A ver, de está Paraguay bien bonito, ya está unos cuantas décadas atrás, volando y estudio ahí. Hareta se unió mi descendencia, va. Comparamina con y estudio andi con descendiente, cuál y estudio andi. La generación más o menos del 70 del 80. Por lo menos ya ni por un vez. Compara mí con la generación del 90, del 2000, tú sí tienes la diferencia en la educación. Veo mi otros ahí ve y estudio en acá, la y mía, pero es respetuoso, ve. ¿Dónde por ir la con la tanta morbosidades y hago tanto tiempo, tanta aberración. Cuando en general año de juventud fuera. Ahí está. Entonces, él a ver que nosotros los padres, voy a ponerme en calidad de padre ahora. A niña muy pretexto la segunda y cuayo y la escritura se con más de hoy nacen y la de ya de cosas mío ya ne acá cotive. Sí o sí y cuajo y la y poner la iba a matar la y cuando la iba a hija para la de familia. Marambo eso es ya puan, marambo eso es o perder un respeto a corta edad. No, allá puan si cuimba es ahora ha cuyi cua jabe va famoso. Cuñaba ya pues teve. A tu es macho. Y ponan de oigo y maldecir para la familia la oveja. Ahí cuál ponan me y por ahí. Eso es o por ojo de jamás o por un botado de jamás. Es sencillo, sencillamente entender en la familia o un cuotero famoso, vea. Es un ejemplo. Jaira permítame andar a decirle que no estoy. Va, él a ella puede huevina. Le está enseñando a mentir. Va por un de hagan de ina ahí en la familia. De volea para que de ahí. De garrote, pues pellín y no para. Así es que no comen ni oír. Todo el mundo sabe que no hay que mentir y lo hacen. Va, ese es un pea. Quiere decir que el razonamiento ya o si peama. O cuepaman la decir en internet o falseama. Porque yo te digo por donde ella ponen ella por lo mismo como si fuera que sí ella pongan. Una orden mundial celestial o en la mentira allí cuando o vean ella ponen a lo mismo y ya el pan de cada día. No, viven, muchos de los padres viven transgrediendo la Torah y después vienen las consecuencias en su familia, oye, playa ahí. Muchas de las maldiciones vienen por desobediencia, Samuel. Esta imba en, o sea, esta imba en evitar talandé como papá, por lo menos y por una vez acá, Samuel, en la de internet, ahí ya por mí ve y por más. Es en la de pensamiento, para la de internet. Bueno, no es cambiar, no es reconocer cosas, no es como en familia. Si te equivocas, eso es bueno será, pesa por un que bueno será allí, pero había sido allí equivocado, cuando hay pesa. Allá, vímbora.
Y ango ñandeo llevo lea por ambaja con anga viena y po veima pea peana y puru veima con maña como familia ave. Ahorita tiene reglamento, por lo menos peana y pues. Ahora si ellos ya después no quieren respetar ese reglamento, a ver si siguen su mala trayectoria, bueno, por lo menos de ella muy por ahí arrepentí delante de Yahweh allí oré misericordia de eco perdón. Pero a Nirwila va a ser tipo en vos jugáis te y peti ha ellos o pues te y peja o pea tu y tu uma con anga frenar se puede todavía. Hay casos de familia completa han cambiado. Sí, en algunas religiones y Ari, familia completa cambio de vida. Y más todavía ñandego, anga ya seguía la senda antigua, la verdadera escritura, esa ya interpretaba y no ya cumplía los mandamientos. Algunos y nosotros no cumplimos los mandamientos porque están abolidos, pero hoy sí cambio la vida pecuera. Va a ser la nega tuya entender. Acuérdate, y los mandamientos no hay más vigente que espera que amor, pero ellos dejaron de hacer lo malo, dejaron de. Quiere decir que los mandamientos son vigentes siempre. Por eso, para gente que hija de violar la ley. Y sí, hay muchas familias que se dedicaban a estafar, a robar, a mentir, ¿verdad? Y hoy día están en una religión cristiana y dice que cambió su vida, ¿verdad? Pero ellos no dicen que la ley no está vigente, entonces, pero por lo menos cambiar la vida, si no entendéis, eso. Si la ley no está vigente, entonces ¿de qué cambiaron? Pues la por lo menos hoy no pecha pe familia. Ayer pendoro bien los 10 mandamientos hija vigente pues acuerdas hoy cuál que es esta timba él los 10 mandamientos pero ya pocuri yo contra aguri. Pero cuando ya podemos. Pero siguen diciendo que la ley no está vigente. Pero por lo menos hoy cambio, para hablar más de sea. Añade a tu mato ya porque añade ya robiala los 10 mandamientos y cuál pona hoy ha gendriare. No llevo ray, no ya anulai, aunque te otra versión bella, edición bella, edición número 150. El apóstol Pablo cita uno de los 10 mandamientos, el quinto era honrar padre y madre. En ningún mandamiento de los 10 están abolidos. Añande, yo me obedece, no llevo lea por amor, añande. A esta te imba, dice por experiencia esta me. Es que yo entendí estas cosas, empecé a enseñar en casa de mi familia. Ahora, velo, familiares, recuerdan, ando ya poseo, tomar decisión y que ando ya poseo, no hay problema, pues ya popa y tema la ya pongan. Y ellos saben que existe Yahweh, saben que existen los mandamientos. Y pues, ay, ve la bendición, o echar la bendición, o echar la maravilla, o echar el poder de Yahweh, ara, día tras día. A periodo oye desviaron, pues ya no es más culpable. Pero nunca hoy de ella, pues no han de hoy, y eso que iba a ver, gente, todo entendí, es el 10 cuerpo. ¿Cómo se puede salir de esa maldición? Porque mi abuelo era idólatra, hechicero, heredia. Mi abuelo, digo, que se hablan de abuelo tercera generación, ¿vio? Nieto está tercera generación, padre, hijo, nieto, tercera generación. No, ¿cómo vos puedes salir de eso? Ahora, de con ambas, en de ella arrepentí, para te me de practicar y de ella por algo de adorar y la ídolo, de ella arrepentí. Esta le dije, güey, de primero al segundo mandamiento. Me amo ella poco y hechicería, brujería, mío, pero ahí prohibido ahí. Torabio igual, creo que está en Deuteronomio, ¿sabes? No hay que hacer esas cosas, es contra Yahshua y Tere, y me ocupa a Shatán, yo. Entonces vos tenés que arrepentirte y renunciar a toda esa a nivel ella por ti. Ni ella por la encantamiento, prueba y cuera, mira me de y a cuender ella por más. Ella recomendar mi imagen fuera de purula y por nada, ahí a nivel mía ella por ti. Entonces ella arrepentí, ella juré perdón, ella pudo cumplir el mandamiento fuera. A Pepe osó la maldición. Pero sí, Yahshua en esa por su sacrificio, aceptar Yahshua de maestro, de Mesías, de Salvador, como hijo de Yahweh. Ella bautizada era, Hechos 2:38. Ella bautizada era recibir el Espíritu Santo, estudiar los mandamientos, instrucciones de Yahweh, consejos de Yahweh. Ahí seguí, vea.
a chau maldición. O sotan de la maldición a la de familia cuera aribi. Llega a renunciar, no hay otra. Se puede salir. Maldición se puede especificar y uribe allá. Pero da, y le puede estar para siempre. Muy buena la pregunta acá. Se puede salir. Peña Pope es HPM. Peña Comunicana en 10 más 595-985-162-975. Primero vamos para Guadalupe, otro lado PK, hermano Pastor Sergio David. PK Congregación Betel Vela y número será. UPB a Peña Comunica cuadras en 10 ve. Ahorita la ayuda a la veces jamás con AVE. Se puede salir, se puede salir. Congregación Betel PK Facebook. Si están hacia Asunción. A PBBK la número, ya pueden de amistad, venir comunicar y se puede salir. Y ya seguir con ambas en el programa. Bueno. Entonces, ñande tú a oíje y a mí la ya inculcar la ñande familia ve la ojo jamala contra la Torah. Y puruana la ñande razonamiento. Ñande ya ikuá ponala y ponala la iba y jamás. Ya ikuá ponala iba y jaja ya esta chuvela o ya pues jamala iba y. ¿Por qué lo hacemos? Contra Yahweh, contra ñande ya y te ya. Y los padres que están haciendo estas cosas, tienen que arrepentirse. Los padres que inculcan a su hijo o obligan a su hijo o a su hija a estar haciendo cosas indebidas, alto, como y pendereza, y ande ya ya voy a perder para te cuenta, jape via bemba evaire o utan de ibaía, hande familia oye boleata ibaía y hande responsable, porque enderemos en maldición pela de familia pela upeja güey, de no ejercer la de familia la maldición y de na ese es renunciar y juré perdón. Y oré misericordia Yahweh en el nombre de Yahshua, jamás ni entregar Yahshua, ni entregar Yahweh, es cumplir los mandamientos, y bautizar, era en la de familia, ve y oré perdón. Se puede. Yahweh ya está mi familia a cambiar. Cuanto más todavía ñande ya crees, ya estudiar con ambas. Ahí sí, si tu hijo te perdona, magnífico. Y si no, por lo menos donde ella arrepentí, ella oré perdón, Yahweh, ve a seguir, orar ese cuerpo. Y tú cambias. No impulsen al enojo contra ustedes mismos a sus hijos, obligando a violar la Torah. Oímos hay algunos hoy cuá familia na ipona inhalan de embo easue. Na ipona yo pero la itu presionar yo en baretebe pesa ya ponga pesa si no de apene pea muande me ve y manda droga pea. Entonces como renegar y familia pe ombo sufrir y familia paika tu jone vina be mitarusu mitacuñarusu be. Porque oye me la conciencia bella hoy cuama na ipona hija un mía pe conciencia comanda ina mío. Aunque te ya ley na guri bella de conciencia bella como yo y la ley. Haupea bella de ya pun au bella de conciencia contra bella ya po vela iba y ahí na upe beja moña de ña peñan de vida en el sentido mismo y ande catu pea de niña andu pesa por la de familia pe catu niña andu mo pesa. Catu ya pues ya cosa. Catu cañío ojo. Oye hay para ese otro ande responsable. No interesa si ya son mayores de edad, pero vos sos responsable, ¿por qué? Porque en Dembo mi bien de pesa y ya va de Ari la culpabilidad, uta. Si es que es tiempo de arrepentirte ahora y por de cambiar. Anda y ponemos, ay, no vas a terminar bien, no solamente acá los hijos porque no honran padre y madre, ande ahí tú, ande es poner hija la de familia. Es combo eva hija güere, hemos hija güere, ya de ya contra bembo es güere y va de familia. No llevo le a ponemos ahí, ¿de dónde? Dejo como ahí, ¿de qué es? A pobre de familia no como ese. Ejemplo, padre que le enseñan a su hijo a robar. Vemos a unos jóvenes que han asesinado en pleno ojo mondajamas o yucacho lomita. Más la responsable. El pobre que se defendió ahí de ese hijo rebelde que se fue a robar o jota cárcel, ¿ve? Pero más la primer responsable, ¿ve? No le podemos echar la culpa a Yahweh. El papá, el padre de familia. Papá siempre está de arriba la responsabilidad de mamá, arriba primero padre. No interesa si le abandonaste, peor. Y si creció mal, ese es peor para tu conciencia.
Mejor de hoy en arrepentir por ahí esa forma va a ser solucionado. Sí. Y ese es un caso muy, que pucha, este sí que era un caso muy conmovedor. Ese vimos la noticia. Esa mamá que perdió a tres hijos en la guerrilla. Tremendo será. Bueno, a Pepe Mala responsable. Ahí, acá dicen, ese padre había abandonado, sí, pero ese sigue siendo responsable. Él está maldito. No lo digo yo. No cumplió su responsabilidad. Abandonó. Arriba tiene maldición. O en que vida o abandonar. Tremendo es. Y la pobre mujer se quedó y Catuaya pues, y se sabe, he visto, todo el mundo vio esa noticia que ocurrió en Paraguay. Y perdió tres ya su hijo. Y uno ve por favor, Toño entrega. Por lo menos se ve cárcel ve hasta allá piscila se me envíe y a pota se a ucata se ve tocarupo por lo menos está esa mamina la suicera. Que pucha sea. Tremendos. Y hay madres que son madre, padre. Qué madre tan padre. Felicitaciones será. Felicitaciones mujeres valientes que están criando a sus hijos solas. Les admiro y que Yahweh les bendiga y le están educando por buen camino. ¿Mm? Así es, fuerza. Ahora también de Cuña Catupuri, Cuña Paraguay. Lampino sin. Ves acá buen ejemplo, ven familia, ves a ver un gapá. Me javire y vende, ahí vende si vas a ver un heina, ve mitad mi hora hana y yuru, ve cualquier arroz y pues. Tu chamba, ve ya pojina así. Aprende familia ante todo esta y paciencia vende de jean. Entonces yo le a por ambaite en el nombre de Yahshua Hamashiach. Bueno, y bueno, acá otro. ¿Por qué vemos también hijos que matan a sus padres? Versículo 4 de capítulo 6. Ahí está. Que pucha, o sea, que habrán que en discusión mo con hoy la ituan y tú hay que hoy mi sin la itua y ta ira pero mo con jamás. Algún ya puede que haya un trabajo sucio y no sé por año yo discutía uno o el padre o el hijo muere. Ay, sea. Más hoy ya toca con tema mañana me cara así la vende. Esta y la ejemplo de nojeta. Bueno, ese a tiempo pues me pembo la vende comentario allá. A la bella popata o la vende comentario los oyentes cuera no ya terminamos. Ahí la ñande esta ahí. Algunos que otros ya comentaron. Sí, acá ese tema allá lo que trae es el desconocimiento del mandamiento de Yahweh y alejarse de él. Para esa iñacán en lo está carretilla eso de coaya. Esa es la destrucción, no hija, pero oigo la hora del enemigo. Ani jamás oí más veo y cuál la Torah, la palabra, en los mandamientos a pechan. Ama mina. Va el oye cosechaina, destrucción, muerte, violencia, asesinato, padre e hijo, te bárbaro. Padre que prostituyen a su hija acá. ¿Cómo quedan estos que, bueno, la justicia, prostituyen a su hija menor de edad? Que pucha, o sea, había una inconsciencia, ve más por lo menos, o sea, de ella puedo, pues ahí de puerco. Va, en de la, vender la de familia, de carujan más. ¿Eh? Está bien, vio, eso será. Voy con una bendición. Oye, vos le vas a poner de que tú de familia no están yucando de vino, bebé. Ande de oye vos las allá oye ya y patan de con ajina. No. Gente tan en día, amigo. Déjate de joder con estas cosas. Arrepiéntete, no, deja que la justicia y cualquier tanto ahí. Dejo por como hay hoy, van los están denunciando tanto hoy. Y denuncien. Si ustedes están sabiendo más ellos más hijos no denunciar más. No, a ti, crimen sea. No, por favor, no. No, ni ve que ella, la denuncia de que tú ella va a ver, no hay cuamo ahí. O mejor de vecino, o mejor hay cual la dirección, ahora pues ya pues ese denunciado, oye, pilla.
Va a tocar sufrir la consecuencia. Va a Yucatán con mi familia. Ya, bueno, seguramente a esa niña ya está lo muerta en su conciencia. Ahí está gira y fuera. Me hagan allá. Qué bárbaro, qué saben. Qué perquesas. Qué bárbaro. El ser humano, la sin Yahweh, hasta el punto más bajo uno va a ser. Le cae tanto así hasta la inmoralidad tan baja. Va en el vende indeo, eso. Va en el muy indeo, pero mi familia a veces, eso. Mi mitad a veces. Y esa va a sentir. Puerco tuya igual. Qué tremendo con hacerla. Y denúncienle. Hagan la denuncia. Ve cuando más va me voy a poner la joga, me voy a poner la po, me voy a oye poco ajina. Va, yo pensaba, no, sea mío. No, hay justicia, por lo menos Jota. No interesa si tiene va a ser digo socio de aquí para allá, no hay algo más para denunciar, ni pequeño. Y seguramente trabaja con eso, mía o ingo, pues mafioso, fuera guau, mía, pues yo me la familia por prostituir. Pero ya, güey, tenga misericordia de estas niñas. Qué tremendo será, qué tremendo será. Qué bárbaro. Yahweh tenga piedad. Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Yahshua HaMashiach, ese año en presencia de papá. Y triste con Padre bendito, y triste, y triste. Y allí sentí impotente poner con la fuerza, Padre bendito. De cope justicia, y yo ya iba, papá. La historia puede justicia, ya por mí la justicia, es defender, mina con hay defensa, mitad cuñá, mitad iyo, ñe vende a jina, oye prostituía jina. A con perverso, y gato a hueso, y aricuera, vi. Todo con perverso, arito ande justicia, to ye liberar con mitad. Por favor, Padre. Ella combina justicia, coña de esta Paraguay, ve. Él combina piedad. Él combina misericordia. Él defender mina a lo indefenso. Él mina con hijo de demonio, tú acuerdas, o ya ella pesa pe familiares, entre o vender a pe familia, oye mojará y se acuerda de peaco manera, pues no se llama pe plata. Entonces liberar con mi tamí con esa persona indecente, mi padre. A mí no hay por fuera con amistad. O miramos ahí abusadores, padres abusadores por su propia familia o abusar. A mí no se fuera permita. Ella por mí no justicia. Hemos esa camina vender robado por otro lado. Todo resplandecer por justicia, todo pillar las obras, todo defender con indefenso, padre. La de otra cosa ya pon con gendú, con cosas más geoína, con ave, con raíz, con palabras. A veces aña cañí, Padre bendito, por noña gendú, con ambas en ella esa. Pero la realidad hoy existí, hoy co. Por favor, Padre, ayúdeme a entender ella suarera. Ella abomina justicia. Ella abomina justicia. Por favor, Padre bendito, defiende mina. Con la piedad, Padre, con amistad. A cuando fuera su voluntad. Cuando ya en lugar o jugar jamás, o recibir jamás alimento, o recibir jamás ropa, cariño, pero sin embargo recibir abuso. Y propios familiares fuera yo vender su escuela, o y propio familia hoy o abusar de su escuela, papá. En nuestra mina se cuaco cárcel de terror, mi Padre bendito. Tengo expertos, vean, por yo puedan de poder, Padre bendito, o sea, ayer bien de esta de maravilla. Todo esto es injusticia con Paraguay, pero todo esto con algunos con pero ni encargada con ministerio, ve. O proteger a niña escuela, ve, codenio, mía, ve. Entonces, juez temeroso de ti, implacable, Padre, esto ya por justicia con o destruir la vida de niños, vecina y toda esa. Padre, o hay recuperar la justicia, esto ya liberar y por y con mitad. En el nombre de Yahshua HaMashiach, papá. Empecé en duda, ya ahora que lo mitad ya ahora que ya está Paraguay, está más eco y cojina. Y ahora que ya de autoridad escuela todo esto que lleve mi epe ya huevi. Venían después escuela todo y menos ve y corrupto. Gente sirpango y vive plata todo esto de alguna manera injusto y te con jueces corruptos fuera con autoridades tan corruptas todo es Yahweh mismo me he la poder estoy peacho pero peto muy otro injusto vea. En el nombre de Yahshua HaMashiach ya orá. Ya lloré, peña está Paraguay, todo esto ya purifica.
tu mamá ya recobe justicia, bienestar, shalom o guayahuevi. Todo esto más ve con ambas, es con ambas mensajes ya pues ahí todavía algunos to hendúa con atomba apo ese toca y con azones. Ato ya la injusticia, pe maldición, pe algo llevo le abaíta, me lo mita. Hago dos humo ahí me cosa y por nada. Pe palmina, pe recomina piedad, pe recomina por el juez comina. Tengan piedad, tengan conciencia. Ser humano inhala o sufría, depende de Shawá. Qué bárbaro. Bueno. A veces llamamos a Yima y ya pude venir en el Japón. Hoy me guré Efesio y hoy la inentendible te hoy alguno que otro pude de acuerdo a la pregunta. Ya responde detallado. Haga y que tajina anga verso Efesios capítulo 6 y que está versículo 5 en adelante, pero mira. Ya posee anga la vende ni por anduí. Oye papá. Pese llamó ella puede venir en el poco estudiar Aragua mamá oñe a penen 10 o ya puedo programa Roy de Emilio Vázquez. Ahí a Torah. Hasta mañana. Shalom. Bendiciones.